Amigos, gracias por continuar con nosotros. Ya nos encontramos en el momento de nuestra entrevista central del día de hoy y yo encantada de recibir a la ingeniera Gineuri Díaz. Ella es analista política y especialista en defensa y seguridad nacional. Además, subsecretaria de la Comisión de Defensa y Seguridad del PLD y miembro del Comité Central de esa organización. Bienvenida, Gineuri. Gracias, Roselis, por la invitación. Yo me siento honrada porque estoy aquí también en RNN, que participo también dentro de un espacio ahora como invitada y por supuesto contigo, que me siento tan cómoda. Muchas A mí de gracias por la verdad invitación. siempre me ha parecido bastante interesante ver mujeres trabajando en este tipo de ámbitos como el de defensa y seguridad, en el que tradicionalmente se ven muchísimos hombres trabajando. ¿Tú cómo te sientes, no, de trabajar en temas de seguridad y defensa? Ciertamente eso me lo dicen mucho, de que es poco común ver mujeres interesadas en este tema, aunque hay muchas mujeres que se han especializado también en este tema, en la maestría de Defensa y Seguridad Nacional en el país, pero que no le dan seguimiento, quizás no se han interesado en el tema, no han seguido especializándose, a diferencia, por ejemplo, de Carolina Ramírez, que trata el tema y que también es especialista en seguridad, y por supuesto la doctora Josefina Reynoso, que es quien dirige actualmente el Centro de Seguridad y Defensa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode, que es incluso la primera mujer en República Dominicana que se ha especializado en defensa y seguridad, que siempre cuando hablo de ella con una gran admiración porque es la pionera en este tema. También a la ex viceministra Alejandra Liriano tiene mucho conocimiento en el tema de seguridad y que de hecho ambas forman parte del claustro de la maestría en Defensa y Seguridad Nacional del INSUDE, que es el Instituto Superior para la Defensa del Ministerio de Defensa. En ese sentido, yo también he seguido especializándome a nivel internacional, haciendo cursos de seguridad para ampliar sobre el tema. Es un tema, como dices, que es poco común en las mujeres, pero que gracias a Dios nos interesa y estamos trabajando en pos de desarrollarlo y que sea en favor de nuestro país. Es muy bueno que tú hagas este relato y que comente esto que has comentado, porque seguro hay muchísimas adolescentes, estudiantes universitarias escuchándonos que tuvieran inquietud por este tema y que sepan que hay formaciones en que las mujeres son bienvenidas y que ya hay otras que han seguido ese trayecto, sobre todo. Siguiendo con ese tema, tú eres miembro de la Mesa de Seguridad Ciudadana y Reforma de la Policía Nacional, que se ha estado llevando a cabo el último año, creo que tiene la mesa trabajando luego de la propuesta del presidente, en el marco del Consejo Económico y Social. Hace un mes se informó que al menos 8 de las 12 mesas que estaban trabajando habían concluido sus discusiones, que tenían una serie de consensos y disensos y propuestas. ¿Cuál es el caso de la Mesa de Seguridad Ciudadana y Reforma de la Policía Nacional? Sí, nosotros estuvimos participando, representando el Partido de la Liberación Dominicana, adjunto del almirante retirado Sigfrido Pared Pérez, que es de hecho quien dirige la Comisión de Seguridad, que nosotros somos parte dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Tú eres su segunda, tú eres su subsecretaria. Así es. Entonces, en ese sentido, estuvimos participando. La Mesa de Seguridad Ciudadana y Reforma de la Policía, al terminar el informe, los partidos de oposición, los principales partidos de oposición, no firmamos el informe. De hecho, nos retiramos antes de terminar el informe porque entendimos que lo que se estaba trabajando dentro de la mesa era más de lo que ya se había explicado, se había reformulado en la reforma de la policía, pero que no se estaban tomando en cuenta las nuevas iniciativas que nosotros estábamos proponiendo como partido, no solo el PLD, sino la Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Dominicano, el Esos PRD. disensos se hacen constar, ¿no? Claro, de hecho las opiniones, y debo de eso destacarlo, en el informe final, en las minutas de cada reunión, pues se informa incluso las participaciones de cada persona que estuvo ahí representando un sector. Sin embargo, las propuestas, por ejemplo, que nosotros hicimos desde el PLD, por ejemplo, no fueron tomadas en cuenta y en algunos de los casos, como es el caso, por ejemplo, del C4I, que es el Centro de Comando y Control y Ciberseguridad, el Centro de Comando y Control que se creó para la Policía Nacional. ¿Es el C4 o el C5? No, estoy hablando del C4, que fue un centro de comando que se creó en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en un decreto que promulgó el presidente en marzo del año 2021 dentro del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Cuando iniciamos a trabajar en la mesa de seguridad, nosotros en lo particular, en mi caso particular, hablamos y expusimos que el C4I eso era una dualidad porque ya existe, lo que bien señalas, el C5I, que es el Centro de Comando, Control, Computadoras y Ciberseguridad del Ministerio de Defensa. El mismo siempre ha estado desde la gestión pasada trabajando adjunto del 911 y las demás instituciones que convergen alrededor de la seguridad nacional. Por lo tanto, crear un sistema únicamente para la Policía Nacional era una dualidad
y quizás la utilización de más fondos innecesarios para crear este sistema. Entonces, este decreto fue derogado en octubre del año 2021 y no se hizo público, sino que se sacó del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana este C4I, pero no se nos dio el crédito a nosotros, que estuvimos participando desde esa mesa y que fuimos que expusimos ese tema. ¿Y tú entiendes que fue, digamos, la derogación de ese decreto producto de esa propuesta que se dio en la mesa, digamos, Claro, de parte del PLD? Claro, porque lo estuvimos hablando. De hecho, dentro de la mesa también, en los documentos que se nos entregó, nunca se entregó el fideicomiso para la reforma de la policía para estudiarlo. Nosotros teníamos conocimiento del tema porque lo estuvimos hablando. Y de hecho, hoy día, si preguntas, ves que este tema del fideicomiso de la policía no se está tratando en el Congreso Nacional, no se está hablando del tema, no se ha dado a conocer a su totalidad, pero se está trabajando en pos de ese fideicomiso, porque fruto de eso lo es el comisionado ejecutivo para la reforma de la policía, el señor José Vila del Castillo, que es quien está dictaminando todas las políticas en cuanto al tema de seguridad interior, y dentro del mismo está establecido, ¿verdad?, que es quien dirija también los fondos que serán destinados a este proyecto de reforma de la policía. Quien lo va a dirigir es el comisionado ejecutivo adjunto de un comité técnico que conforma el presidente de la República, el ministro de la Presidencia, el ministro de Interior y Policía y dos personas de la sociedad civil, que probablemente, dos personas del empresariado, perdón, no de la sociedad civil, que serán determinadas por el presidente. Entonces, dentro de la misma, la figura del ministro de Interior y Policía y del director de la Policía Nacional no tendrán esa importancia, porque recordemos que el comisionado ejecutivo se reporta directamente al presidente de la República, y dentro del mismo se incluye el empresariado, que aunque son parte importante de la seguridad ciudadana, no se debe permitir que la seguridad interior del país esté en manos exclusivamente, ¿verdad?, del empresariado y de una persona incluso de nacionalidad extranjera que no es parte de nuestro país. Pero me parece que Vila del Castillo tiene nacionalidad dominicana ya, ¿no? Si lo habrán radicado en este momento, si le habrán dado la nacionalidad en este momento, pero cuando viene a la República Dominicana viene en calidad de asesor y se le da esta importancia. Y hay que destacar también que el mismo, que tiene una gran capacidad a nivel de asesoramiento para reformas de Policía Nacional, lo ha hecho en otros países, como por ejemplo en Guatemala, en Colombia, en Honduras, pero no ha tenido cargos públicos, no ha tenido cargos dentro del gobierno, simplemente ha fungido como asesor. Entonces, en ese sentido, cuando ya concluye, ahora nueva vez, el mes pasado nos estuvieron solicitando que los partidos que faltábamos por firmáramos. La Fuerza del Pueblo no ha firmado el PLD. Hablamos del informe que se discutió en la Mesa de Seguridad Ciudadana y Reforma de la Policía en el Consejo Económico y Social. Claro. Antes de concluir con el tema de la firma, quisiera si pudieras compartirnos algunas de las propuestas que hizo el PLD que no fueron aceptadas allí, para que la gente pues tenga una idea de las cosas que no lograron consensuarse. Por ejemplo, nosotros estuvimos hablando de que las mesas de seguridad y género, que de hecho fueron incluidas dentro del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, pues son fruto de nuestro gobierno y se instalaron en el año 2013. En el CES también. Así, en el CES y en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que fue el decreto que dictaminó el presidente en marzo del año 2021, y que con este se inicia el plan Mi País Seguro, que recordemos que inició en Cristo Rey, sí, que incluía el desarme de la población. Sí, claro. Fue un plan que no se le dio continuidad, y que cuando hablamos de esto, las mesas de seguridad y género, las mesas municipales de seguridad y género, no son propias de este gobierno. Se inician en el año 2013, en la primera gestión del presidente Danilo Medina, que como tal se inició, se le dio seguimiento, se implementaron en los diferentes municipios de la República Dominicana. Es más que continuidad de Estado en este gobierno. Pero el problema es que se le cambiara el nombre. Es que las mesas se llaman igual. Las mesas se llaman igual, pero no son propias de este gobierno. Dentro de las mismas, nosotros adicionamos propuestas reales, hablando, por ejemplo, de la Policía Municipal. La Policía Municipal, creada también en nuestra gestión, se creó, ¿verdad?, con una importancia, con un valor, se hizo, ¿verdad?, no es lo que se está haciendo actualmente. O sea,
La Policía Municipal, por ejemplo, y debo decir que probablemente esto no sea un tanto de este gobierno, probablemente nosotros podamos tener algo de culpa en nuestros últimos años, de que la Policía Municipal lo que incluye dentro de la misma son personas que pertenecen a la organización política, al partido. Y en esta parte estoy hablando como especialista en seguridad, no quizás como la subsecretaria del PLD. La Policía Municipal se creó para ser conformada por personas de respeto dentro de las comunidades, los barrios, los municipios, personas que conocen los municipios, personas que dentro de la misma tienen un respeto social y que debería la misma estar conformada, si ya esto es una sugerencia, ¿verdad?, nuestra, de que debería ser conformada por ex militares, ex policías, por ejemplo, que hayan sido retirados de la institución de manera honrosa, que conocen el génesis de los barrios y que pueden incluso dar un diagnóstico adjunto de la Policía Nacional de lo que sucede en los barrios, pero no es lo que se está haciendo actualmente. La Policía Municipal está conformada, y eso se ha proliferado en este gobierno, por miembros del PRM, sean personas respetadas de la comunidad o no, como una forma de darle posición dentro de las nóminas de los ayuntamientos, y eso no es correcto. ¿No firma entonces definitivamente el PLD el informe de la Mesa de Seguridad Ciudadana? No, no podemos firmar porque también dentro del informe, por ejemplo, que se rindió, existen 300 centros en la República Dominicana que no tienen conectividad. Y se habló dentro de la reforma de la policía, por ejemplo, de instalar cámaras, de instalar... Cuando dices centros, ¿te refieres a destacamentos? Destacamentos. Estamos hablando de que se habla de instalar cámaras, de instalar bodycams a los policías. No podemos pasar ese proceso donde tenemos todavía alrededor de 300 centros sin conectividad. En el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana se hizo un trabajo de reformar y de readecuar los destacamentos y convertirlos en cuarteles. ¿Qué quiere decir esto? Un destacamento es donde se reciben denuncias y personas detenidas. Un cuartel es donde incluso hay alojamiento para los policías. Esta transformación se inició en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. No se pudo llegar a trabajar a nivel de todos los centros, pero se hizo durante la gestión del presidente Danilo Medina específicamente. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros concluimos como partido es que se está haciendo una reforma de la policía desde la irrealidad. No podemos hablar de instalar cámaras, de hacer denuncias digitales, como por ejemplo habló el presidente en su discurso el 27 de febrero, donde todavía tenemos deficiencia para recibir las denuncias físicas. Bastante serio, bastante serio. Hay que